Pues siempre este domingo es un domingo muy, muy especial. Recordar y no olvidarnos de que esto es lo que pone a un lado a Jesús de cualquier otro hombre que haya existido. El hecho que Él se levantó de la muerte y venció eso que nadie podía vencer. Y nos da la certeza, la seguridad de todo lo que Él dijo fue y es verdad. Y si tienes ahí tu Biblia, me gustaría que la abrieras en el Evangelio de Juan. Y si no trajiste Biblia, te pueden prestar, solo levanta tu mano y te pueden prestar una Biblia. Igual, si nos ayudas poniendo tu celular en silencio. Difícil que te hablen hasta ahora, pero uno nunca sabe. Juan capítulo 20. Jesús ya, la primera mujer que vio a Jesús es María Magdalena. Así fue el nivel de los sucesos. Después fueron las mujeres, varias mujeres que iban juntas. Después también se le aparece a Pedro, a los dos que van camino a Emaús. Y finalmente, en quinto lugar, se le va a aparecer a los discípulos juntos, como un grupo, como la lectura que vamos a leer esta mañana. Y vamos a leer ahí del verso 19 al verso 29 de Juan 20. Y dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de sus clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y vemos a este momento tan importante para los discípulos. Y si te fijas en el verso 19, esta historia ocurre el día en que Jesús resucitó, el domingo, el primer día de la semana del calendario judío. Y dice que ya es de noche, ya la noticia de que Jesús ha resucitado se ha propagado por todas partes. Pero fíjate dónde están los hombres que Jesús va a usar para cambiar al mundo. Están encerrados y escondidos, llenos de miedo. Están a puertas cerradas. ¿Por qué? Porque obviamente la cruz fue algo fuerte, no solamente para Jesús, sino que fue una tragedia para los discípulos. Para ellos fue una tragedia. ¿Se acuerdan la conversación que Jesús tiene con los dos que van camino a Emaús? Van todos tristes, desilusionados, como medio decepcionados un poco de Jesús. Porque dice ahí en Lucas 24:21, dice: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Entonces nosotros esperábamos, quiere decir de que ellos tenían una esperanza, pero que esa esperanza con la cruz había como que desvanecido un poco. Y ese era en realidad el sentir de los discípulos, de los apóstoles en ese día, esos días, que finalmente el final que ellos esperaban no había salido como ellos se lo imaginaban. Realmente, aunque Jesús le había hablado muchas veces de la resurrección, de que la cruz era necesaria, pero que después de la cruz iba a resucitar, realmente no comprendieron lo que eso significaba. Y estaban todos tristes y llenos de miedo.
Y dice que había el relato paralelo a este momento ahí en el Evangelio de Marcos. Dice que ellos estaban llenos de incredulidad y que su corazón estaba duro. Y que su corazón estaba duro precisamente por la incredulidad. No tanto de quién era Jesús, sino que en este momento su corazón estaba duro por incredulidad de todos los relatos que estaban comenzando a llegar a ellos de que Jesús había resucitado. Y ellos habían decidido, pues, no creer, dudar, ¿ves? Entonces la duda había empezado como que a hacer su efecto en sus corazones. Tan tristes, están llenos de dolor. Y finalmente algo importante, están llenos de temor. ¿Ves a estos hombres, a estos 10 hombres? Porque no está Judas y no está Tomás. Llenos de pánico y llenos de miedo. ¿Miedo a qué o a quién? Aquí dice a quién le tenían miedo. Le tenían miedo a los judíos, a los religiosos, a los hombres que habían armado todo este falso juicio en contra de Jesús. Y estaban encerrados en este aposento alto probablemente, donde Jesús comió la cena con ellos, a puertas cerradas, ahí llorando, con el corazón pesado y con miedo de lo que los judíos podían hacer en contra de ellos. Ya vieron lo que fueron capaces de hacer en contra de Jesús. Tenían miedo de que eso lo pudieran hacer en contra de ellos. Entonces están llenos de miedo. ¿Y por qué? Porque el temor está en el centro de sus corazones. Y a veces así estamos nosotros, o a lo mejor así puedes estar tú esta mañana. Vienes acá y venimos a la iglesia, pero a lo mejor en el centro de nuestro corazón nuestro corazón está preso y está cautivo del temor a algo, a alguien. ¿Ves? El hecho de que Jesús haya resucitado no significa que ya no necesitamos más a Jesús. ¿Ves? Jesús ya se levantó. Ha pasado todo un día, pero los discípulos siguen llenos de miedo, encerrados en un cuarto. Eso nos habla de que los discípulos siguen necesitando a Jesús para que les salve de su temor. Y nosotros también, cada día, aunque un día quizás hiciste una decisión de seguir a Cristo, eso no significa que Jesús murió, resucitó y que ya ahora yo puedo seguir esta vida cristiana por mi cuenta solo, sin la ayuda de Él, porque finalmente cada día, en cada momento, nuestro corazón nos puede traicionar. Nuestro corazón es malo, ¿ves? Y Jesús necesita cambiar y seguir transformando nuestra vida para hacernos más como Él. Entonces, incluso en esta mañana, una mañana gloriosa, donde Jesús se levanta y vence la muerte, los discípulos, por otro lado, están encerrados, llenos de miedo. Los hombres que Él va a usar para cambiar el mundo. Entonces, hay gente, a lo mejor puede ser así, tú una persona que es una persona con las puertas cerradas, con un corazón cerrado, por miedo a lo que los demás puedan hacer. Has pasado cosas fuertes, te has lastimado, o no sé lo que haya pasado en tu vida, y estás preso del miedo. Y la resurrección es eso, es esperanza para el que está con un corazón lleno de miedo. Esa es la resurrección. Puede ser una enfermedad, puede ser tu economía, puede ser un problema en tu familia, puede ser un problema en tu matrimonio, un problema con tus hijos, algo que te tiene preso y que te tiene así a puerta cerrada, que no dejas que nadie pueda entrar, que nadie te toque, que no quieres tener contacto con el mundo de afuera. La resurrección es una esperanza para ti, de que Jesús puede echar fuera el temor y el miedo a lo que sea que tengas. Ahora fíjate el verso 19 cómo continúa. ¿Qué estaban haciendo? Dice los otros evangelios que estaban sentados en una mesa cuando Jesús viene. Pero dice, vino Jesús y puesto en medio. Y me encanta eso. ¿Ves? No son los superhombres, los superhéroes que están, no, sí, Jesús se levantó y como que, wow, dices, ¿qué fe tenían estos hombres? No, están paniqueados, llenos de miedo, y es Jesús quien tiene que venir otra vez hacia donde ellos están. Jesús viene a su situación, al hoyo en el que estaban, encerrados en sí mismos, encerrados en su dolor, encerrados en lo que acababa de pasar, en las circunstancias. Estaban encerrados en eso. ¿Y quién podía sacarlos de ahí sino solo Jesús? Y a Jesús le encanta hacer eso, sacarnos de esos lugares donde nos atascamos, donde estamos atorados en algo, en alguna situación, en alguna circunstancia. Él tiene que venir y Él viene, ¿ves? Él viene en rescate de los que ama. ¿Ves? Finalmente, la mayor expresión de amor de Jesús la demostró en la cruz.
¿No podrá Jesús sacarlos de este bache en el camino? Claro que sí lo puede hacer, porque Él les ama. Y es importante porque me gusta como la escena lo grafica. Dice que, verso 19, que Jesús se puso en medio, puesto en medio de ellos. Estaban en este salón o este cuarto y Jesús, pum, atravesó la puerta. De hecho, esa es la idea que da Juan, que las puertas estaban cerradas y nadie las abrió. ¿Cómo entró Jesús ahí? Atravesó la pared. Sobrenaturalmente, atravesó la pared y se plantó en medio de ellos. Y a partir de ese momento los discípulos comienzan a cambiar. ¿Cuándo? Cuando Jesús estuvo en medio de ellos, puesto en medio de ellos. ¿Ves? Cuando Jesús pasa de ser algo periférico en nuestra vida a ocupar el centro de nuestra vida, las cosas van a comenzar a cambiar. Y el miedo va a empezar a salir. Pero mientras Jesús siga estando en la periferia de nuestra vida, es fácil que nuestro corazón se inunde con un montón de cosas. Con miedo, con envidia, con preocupaciones, con afanes. Él necesita venir a los suyos porque Él necesita volver, mostrarse, revelarse a su vida y verlos ahí en medio de ellos, que no ha cambiado nada, ¿ves? Que sí, que murió, pero que se levantó y que va a estar con ellos, que las cosas van a salir como Él dijo que iban a salir. Y es importante eso, recordar de que finalmente Jesús debe estar en el centro de nuestra vida, debe estar en el medio de tu vida, de tu familia, de lo que tú haces. Cuando Jesús está en medio, las demás cosas, las circunstancias no cambiaron, ¿ves? Los judíos siguieron odiando a los cristianos, siguieron persiguiéndolos a los discípulos, ¿ves? Jesús, cuando viene al centro de nuestra vida, no significa que Él va a cambiar las circunstancias, puede hacerlo. Lo que cambia es el discípulo, ¿ves? Ellos cambiaron. Estos hombres que estaban llenos de miedo, cambiaron cuando Jesús estuvo en medio de ellos. Jesús no cambió el corazón del sumo sacerdote, no cambió el corazón de los que lo estaban persiguiendo, pero Jesús cambió los corazones de sus discípulos. Y eso es importante. Esa es la resurrección. Es esperanza de que el que falló, del que se quedó en el hoyo, puede ser restaurado y puede ser levantado por Jesús, cuando Él está en medio de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Jesús? Quiere reemplazar el miedo a lo que estaban pasando por el gozo que iba a traer su presencia en medio de ellos. Y eso es lo que Jesús nos quiere intercambiar. Tu dolor, tu tristeza, Él la quiere sacar y la quiere reemplazar por el gozo de saber que Él está con nosotros, que Él está contigo. No importa lo que esté pasando, no importa cuáles sean las circunstancias, los problemas que puedas estar enfrentando, las situaciones que puedas estar viviendo. El gozo de su presencia en nuestra vida supera cualquier dolor, cualquier tristeza que puedas haber vivido. ¿Y cómo los saluda? Le dice, paz a vosotros, shalom, el saludo de siempre. Yo creo que este día, esa era la palabra que ellos necesitaban oír. Paz a vosotros. ¿Por qué? Porque están llenos de miedo. Nunca esta palabra o este saludo quizás tuvo mayor relevancia en los corazones de los discípulos como esta mañana. Paz a vosotros. ¿Ves? Y ahí Jesús los saluda así. Pero es interesante, Jesús reiteradas veces les dijo paz a vosotros y les habló de esta paz que Él quería darles. Mira, vamos al Evangelio de Juan, pero el capítulo 14, Juan 14, 27. Juan 14, 27 dice: Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y eso lo dijo Jesús, se lo dijo a sus discípulos antes de ir a la cruz. ¿Por qué? Porque Él conocía lo que ellos iban a sentir. Su corazón se iba a turbar y iban a estar llenos de miedo. Y lo primero que Jesús hace cuando los ve juntos, les vuelve a decir: hey, mi paz os dejo, mi paz os doy. Paz a vosotros. Era más que un simple saludo. Esa mañana esas palabras tenían un poder restaurador, un poder como para animarlos, para sacarlos de ese momento donde ellos estaban.
Y eso es lo que va a hacer morir el miedo en tu vida. Lo que va a hacer morir el miedo en mi vida es la paz de Jesús. Es cuando tenemos la paz que Él nos da. Cuando tenemos su paz, no hay ningún miedo que pueda permanecer cuando Él nos da lo que Él nos tiene que dar. ¿Ves? Y Jesús no solamente da palabras, no solamente le dice, mi paz os dejo, realmente Él se las dio, se las va a dar. Y es su presencia en medio de ellos lo que va a reconfortar pues ese momento de pesar y de miedo. Y la resurrección es eso para nosotros, es saber de que este hombre que es Dios, que se llama Jesús, que no solamente murió en una cruz para saldar nuestra deuda con Dios, sino también nos da la seguridad y la certidumbre de que Él está y va a estar con nosotros y Él va a estar contigo, aunque no le veas. Él es un Dios muy, muy real. ¿Y qué es lo que dice? Le muestra las manos. Es interesante, le muestra las manos. ¿Por qué? Porque Lucas 24 dice que los discípulos cuando vieron a Jesús tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque pensaban de que era como un fantasma, como un espíritu. Pero Jesús cuando le muestra las manos, o sea, le muestra sus heridas, lo que le está diciendo es que es mi cuerpo, soy de verdad. O sea, no soy un fantasma, no es algo que ustedes están imaginando. De hecho, dice ahí Lucas que no solamente Jesús le muestra las heridas, también Jesús comió con ellos ahí. A ver, ¿tienen dudas de que es real lo que están viendo? Voy a sentarme y comió miel y todo eso con ellos. Y es interesante porque hay algunas sectas que dicen no, que Jesús era un fantasma, que no, realmente no era. No, Jesús tenía un cuerpo glorificado, pero era real, no era un fantasma. Dice, aquí están mis heridas, vean, y me voy a comer con ustedes. Y después más adelante va a volver a comer con ellos en el mar, les va a preparar el desayuno. Entonces Jesús dice, pero ¿sabes qué? Me encanta porque le muestra las manos, le muestra las heridas. Y yo creo que al ver las heridas dice, es trabajo finalizado, obra completada. Y siempre las heridas nos recuerda eso. Jesús estaba recordando lo que acaba de hacer en la cruz. ¿Ves qué dijo Jesús en la cruz? Consumado es, la obra fue completa, perfecta, ya no hay nada más que hacer, simplemente creer y confiar en que Él fue nuestro sustituto. Pero al ver las heridas es decir, sí, el trabajo fue finalizado, fue completado. Ahora, fíjate el verso 21 al 23. La resurrección no solamente es esperanza para el que está lleno de miedo. También aquí Jesús habla de un nuevo propósito, de un propósito glorioso para ellos. Y le dice, yo los envío. Fíjate el final del 21. Dice, así también yo os envío. Y la idea de esa palabra, yo os envío, en realidad es, yo los estoy enviando. Y lo que quiere decir Jesús con eso es que Él constantemente los está enviando y va a continuar enviando a sus discípulos al mundo a predicar el Evangelio. No solamente Cristo muere por los pecados, nos salda la deuda que tenemos con Dios, vence la muerte, nos da una esperanza, sino que también nos da un propósito glorioso, que es predicar el Evangelio, compartir las buenas nuevas. ¿Ves? La cruz no fue el final. No es que Jesús vino, murió, resucitó y se fue al cielo y ahora podemos vivir para nosotros. No es lo que dice Romanos 5:15. Dice que Él murió y resucitó para que nosotros ya no vivamos para nosotros, sino para Él. Y el vivir para Él, el propósito, este va a ser la razón de ser de su vida. Ahora es vayan y así como el Padre me envió a mí, ustedes, yo los voy a enviar. ¿A qué? A dar las buenas nuevas. Era un nuevo comienzo para ellos. Nuevos horizontes, nuevos propósitos que representaban la resurrección. Pues ellos pensaban que la cosa había terminado ahí, quizás. Estaban apesadumbrados, pero Jesús dice, no, aquí estoy. Y esto continúa, ¿ves? Y esto continúa hasta el día de hoy, ¿ves? Porque esos hombres, esos 10 hombres, obedecieron lo que Jesús les dijo. Nosotros estamos aquí esta mañana. Por eso estamos, por eso el Evangelio, por eso la fe llegó hasta donde estamos nosotros. Porque finalmente lo que Jesús les dijo era verdad. Y porque no solamente era verdad, sino porque ellos le creyeron lo que Jesús les dijo. Y tomaron la comisión que Jesús les entregó de ir hasta el final del mundo,
a predicar el Evangelio. ¿Ves? Esa mañana tiene bastante que ver con nosotros. Porque la Biblia, el Evangelio, fue transmitido hasta llegar a nosotros por hombres como ellos. No perfectos, que estaban llenos de miedo, pero que fueron cambiados por un Salvador que está vivo. Y esa es nuestra esperanza, ¿ves? No es que tengo que ser perfecto para venir a Jesús. No, ven cómo estás. Él te va a cambiar, Él te va a transformar, Él me va a transformar. Él cambió a hombres como estos hombres que están llenos de miedo, en hombres que predicaron el Evangelio sin temor alguno, que incluso dieron su vida por causa de Jesús. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Entonces yo los envío, dice. Es un privilegio y tú y yo tenemos ese privilegio porque Jesús dice, yo los continúo enviando. Yo los continúo enviando. Y Jesús nos envía y te quiere enviar a ti con las buenas nuevas de la resurrección a los demás. Que nosotros, que tú ayudes a propagar la buena nueva de que no solamente Jesús murió por los pecados del pecador, sino que también se levantó y hay esperanza de una nueva vida para el que quiere venir a Jesús. ¿Cuál es tu campo misionero? Tu campo misionero es tu familia, es tu trabajo, es tu lugar de estudio, es donde vives. No necesitas cruzar el Atlántico para ir a hablar de Jesús, puedes cruzar la calle y hablarle a tu vecino. O cruzar tu puesto de trabajo y hablarle a tu compañero de trabajo. Porque así como Él envió a estos hombres, está enviando y sigue enviando a hombres y mujeres que quieren tomar como el propósito de su vida, hablar de Jesús, dar las buenas nuevas. Pero Jesús no los manda solo, no los va a mandar solo. Y nunca Jesús le pide a sus discípulos hacer algo con lo cual Él no los capacita. ¿Qué dice? Que dice que les sopló y ellos recibieron en ese momento el Espíritu Santo. No entendemos qué quiere decir eso porque después viene Pentecostés. Hay diferentes versiones o interpretaciones de qué querrá decir que en ese momento recibieron el Espíritu Santo. Algunos creen que en este momento es realmente cuando los discípulos nacieron de nuevo, porque Jesús todavía no había muerto y no había resucitado. Otros creen que finalmente lo que Jesús hace con ellos es darle como un anticipo, una porción especial a estos hombres hasta que venga el día de Pentecostés en Hechos. Pero finalmente el hecho es este, ¿ves? Jesús los comisiona y les da el Espíritu Santo para sus vidas, para que tengan el poder para hacer lo que Jesús les pide hacer. Y eso es la resurrección. Es saber de que la vida que Jesús nos compró para nosotros, la vida que Él nos ofrece, no es una vida que nos lleva y nos manda a vivir en nuestras propias fuerzas, sino que tenemos la seguridad de que así como Él nos pide y nos dice y nos muestra el camino, Él nos ha dado a alguien, nos ha enviado a alguien que se llama el Espíritu Santo para ser nuestro ayudador, para caminar por ese camino, no solos, ni en nuestras propias fuerzas. Porque vemos lo que nuestras propias fuerzas son capaces de hacer, como estos hombres, como nosotros. Miedo, temor, vergüenza, fallamos, tropezamos. Necesitamos también no solamente un llamado glorioso, sino un compañero glorioso a nuestro lado. Y ese es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el mensaje? Habla del perdón. Y es importante lo que dice ahí. Fíjate el verso 23. A quienes remitierais los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvierais, les son retenidos. No es que Jesús está diciendo, si ustedes perdonan, o ustedes tienen la capacidad para perdonar. Porque tú tienes que complementar esto con lo que Jesús dice en los otros evangelios acá. A veces algunas iglesias dicen, no, ves, aquí dice que realmente el hombre es el que perdona los pecados, y solo Dios perdona los pecados. ¿Ves? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Lo que Jesús está diciendo es que los hombres o estos discípulos iban a tener la capacidad para darle certidumbre a la gente que se arrepentía de sus pecados. O que te arrepentiste, ten la seguridad de que tus pecados te han sido perdonados. No quieres arrepentirte, ten la seguridad de que tus pecados no son perdonados. Esa es la idea en el original de esta palabra. No es que Pedro y todos los demás, si yo no te perdono, pues Dios no te perdona. No, es eso lo que está diciendo Jesús. Solo Jesús perdona pecados. Ningún hombre, ninguna iglesia puede perdonar pecados. Solo Dios. Es un atributo exclusivo
de él. Pero aquí le está diciendo, el mensaje se trata de esto. Hay posibilidad, hay un camino para el perdón de los pecados. Ahí la cruz pagó por eso. Y hay una posibilidad de no perdón de pecados. Si no creemos en eso, ¿ves? Si rechazamos a Jesús, no hay perdón de pecados. Y esa es la neta. Perdón o no perdón. Pero Él nos quiere perdonar. 24 al 25. ¿Quién no estaba con los discípulos? Tomás. Y ¿sabes qué? Tenemos que no seas tan duro con Tomás, ¿ok? Por siglos quizás muchos se han burlado de Tomás. Tomás, el incrédulo. Quizás ese es el nickname que tiene, ¿no? Pero no, Tomás no podemos apedrearlo. Tomás dice llamado Dídimo. Dídimo quiere decir mellizo. Y a lo mejor Tomás es nuestro mellizo, ¿ves? Somos como él. Somos como él. ¿Qué ocurrió con este hombre? No estuvo la primera vez. ¿Ves? Cuando Jesús está aquí el día de la resurrección, el domingo, en la noche, Tomás no está ahí. ¿Dónde está Tomás? Solo Jesús sabe. ¿Dónde está Tomás? No le voy a decir dónde está, no sé. No estuvo presente la primera vez. Pero ¿quién era Tomás? Porque a veces nos acordamos de Tomás por esto. No estuvo ahí, Jesús le dijo esto. Pero ¿quién es Tomás? Mira, vamos ahí en Juan. De hecho, quizás Juan era buen amigo de Tomás porque Juan es el único que habla mucho de Tomás. Entonces a lo mejor era su cuate y quiere ser así buena onda con él, ¿no? Pero vamos a Juan 11. Juan 11, verso 7. Y también después nos brincamos al verso 16. Juan 11, primero 7. Y después verso 16. Es toda la historia que está relacionada con Lázaro y su resurrección y todo. Fíjate, Juan 11, 6. Dice, cuando yo, pues, que estaba enfermo, o sea, que estaba enfermo Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahí está. Ahora, fíjate el verso 16. Entonces Tomás llamado Dídimo, dijo entonces Tomás llamado Dídimo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Y si tú lees toda la historia, es básicamente lo que Jesús iba a ir ¿dónde? Iba a ir a Judea. Y sabía que en Judea habían muchos enemigos y que en Judea había mucha gente que lo quería matar a Jesús. Y que probablemente podía morir ahí. ¿Y qué dice Tomás? Vamos ahí y morimos por Jesús. ¿De qué te habla eso? De que Tomás creía seriamente y amaba a Jesús. ¿Ves? Él decía, si es necesario morir por Jesús, vamos y muramos con él. Entonces te das cuenta que realmente no es un hombre que no cree en Jesús, que no ama a Jesús, realmente lo ama un chorro. Ama al Señor, ama a su Señor. Pero fíjate, Juan 14. Otra interacción de nuestro amigo Tomás. Verso 1 al 6. Dice, Jesús está hablando del temor y de lo que viene con la cruz para ellos. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Ahora fíjate, ahí está nuestro amigo Tomás. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ves? Esa Juan 14, 6, esa increíble declaración de Jesús, ¿gracias a quién? Gracias a Tomás. ¿Ves? Tomás no tenía pena de preguntar lo que los otros súper espirituales discípulos no querían preguntar. Es como en el salón de clases, todo quedó claro y nadie dice nada, pero todos están con la duda. Pero nadie se atreve a quedar como que a exponer su ignorancia y decir, no, yo no entiendo. Y Tomás, no, yo no entiendo, Jesús, perdóname, pero no sé lo demás. Yo no sé, ¿cómo que dónde vas? ¿Por qué quieres saber dónde va Jesús? Porque quiere estar con Él.
No quiere que se le vaya su Jesús. ¿Dónde es este camino, Señor? Porque no sabemos para dónde te vas. No me quedó claro. Entonces te das cuenta que realmente Tomás es un hombre que amaba mucho a Jesús. Lo amaba mucho. Lo amaba y quiere saber dónde se va Jesús. No quiere perder de vista a Jesús. Y sabes que a lo mejor hay muchas cosas que a lo mejor no sabemos, ¿ves? No sabemos cómo va a estar este día quizás, no sabemos cómo va a estar mañana, no sabemos cómo va a estar en un mes, no sabemos cómo va a seguir progresando en nuestro país, no sabemos qué va a pasar con tu familia. Hay muchas cosas que no tenemos la menor idea, no sabemos. Pero una cosa sí sabemos, el camino, la verdad y la vida, sabemos dónde está. Es Jesús, es Él. Entonces, ¿qué ocurre? No está Tomás y viene Tomás y se perdió a Jesús. Y empiezan como que a tratar de convencerlo. Imagínate esos 7 días o 8 días para Tomás. Como que, ¿qué está pensando? O sea, como tratando de digerir. Porque cuando dice que los discípulos empezaron a decirle de Jesús, la idea es que reiteradamente le estaban diciendo. Estaban tratando de convencerlo de que efectivamente Jesús se había levantado. Pero claro, los discípulos, sí vimos a Jesús, pero los discípulos no habían creído tampoco. Cuando vinieron las mujeres y le hablan del relato, ellos tampoco creyeron. Ahora sí creen porque le vieron, ¿ves? Y están tratando de convencer a otro incrédulo. No, sí, de verdad le vimos. Y ay, usted es muy, ¿no? No creyeron a la primera. Están tratando de convencerlo. Pero fíjate lo que dice. Dice, yo quiero ver las heridas. Si yo no veo las heridas, si yo no veo su costado, yo no voy a creer. Y es interesante, dice, no creeré, es una doble negación. La idea de esa frase de Tomás es, yo he decidido no creer. Eso es lo que Tomás está diciendo. Yo he decidido no creer. O otra versión, una versión dice, no creeré jamás. O la idea de la palabra es, no creeré de ningún modo. Bien convencido Tomás. Como nosotros a veces. No, yo no creo eso. No. Yo no creo que esto se va a arreglar. Yo no creo que Jesús pueda hacer algo al respecto. Así estamos. Hemos decidido creer que no. Entonces, Tomás decide no creer. ¿Y cuál es el problema con Tomás? Con los otros era el temor. Estaban llenos de miedo. Pero el problema con Tomás, quizás era miedo, pero era como duda, era incredulidad. Está luchando por un lado con el dolor de haber perdido a Jesús y por otro lado las noticias que le están diciendo de que no, de que Jesús ya está vivo, que se levantó. Entonces, está así como que este conflicto en su corazón. Por un lado mi razón me dice que no, mis sentimientos me dicen que no, pero los demás me están diciendo que sí. ¿A quién le creo? ¿A quién le voy a creer? Y es un hombre que Jesús va a usar. ¿Ves? Para llevar el evangelio. ¿Qué dice la historia? Porque no hay evangelio de Tomás. Pero ¿qué dice la historia de un hombre como Tomás? Probablemente Tomás fue el hombre que llevó el evangelio a la India. Eso dicen los libros de historia. Que Tomás llevó el evangelio a la India. Y que Tomás murió como mártir. Pero aquí ves en un momento en su vida donde hay duda, ¿ves? Como quizás hay en tu vida ahora. Pero ¿sabes qué? Hay gracia para hombres como Tomás, de parte de Jesús. Hay gracias para personas como tú. Estás pasando por un bache donde no tienes todas las cosas claras y hay duda en tu corazón y como que las cosas no cuadran bien y como que piensas que quizás Dios no te ama. ¿Ves? Hay gracia para ti. Hay gracia para Tomás. Jesús llamó a este hombre y no lo va a dejar botado a medio camino. No te olvides de eso. Cuando Jesús te llamó, Él no te va a abandonar a medio camino. Fíjate el verso 26 al 28. 8 días después, vuelve a aparecer Jesús. Y parece que es como la misma escena. Los saluda de la misma manera. Pero es interesante, parece que esta aparición, no podemos afirmarlo así categóricamente, pero parece que es exclusivamente para tratar con Tomás. Porque después de que los saluda, enseguida se dirige a Tomás. ¿Y cómo supo Jesús? ¿Quién le fue con el chisme? A ver, ¿quién habló? A ver.
Nadie le dijo nada. Jesús se le aparece y empieza, Tomás, así, ¿qué hice yo, Señor? Le habló enseguida a Tomás. ¿Cómo supo Jesús? Jesús lo sabe todo. ¿Ves? La resurrección nos recuerda que Jesús no es un mero hombre. Jesús es Dios. Y Él sabe todas, absolutamente todas las cosas. Sabe lo que Tomás ha estado batallando por 8 días. Sabe lo que Tomás ha estado dudando, lo que él está sintiendo, lo que él está pensando. ¿Cómo lo supo Jesús? Porque simplemente Jesús es Dios y lo sabe todo. Y no hay nada que tú y yo podamos ocultar, incluso en este momento, aquí. Él conoce tu corazón. Y Él sabe todas las dudas que tienes. Y tus dudas, tus miedos, eso no te hace acreedor de que Jesús te eche fuera. Porque así como Él vino a resolver las dudas de este hombre, Él también puede venir a resolver las tuyas. ¿Por qué? Porque Él te ama y te llama a seguirle. Ahí está Tomás, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quiere Jesús forjar? ¿Qué convicción quiere forjar Jesús en sus discípulos? Es esta idea de que Jesús va a estar siempre con ellos. Siempre con ellos. Mira, Mateo 28:20, no es necesario que vayas, pero ahí está la gran comisión como la conocemos, que aparece en Mateo 28. Pero en Mateo 28:20 Jesús dice lo siguiente, es una promesa. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús al conocer, al revelar realmente lo que Tomás está sintiendo, lo que Tomás está pensando, está reforzando esa idea de que realmente, aunque Tomás nunca vio a Jesús y Jesús nunca estuvo visible para Tomás durante esos días, Jesús estaba ahí. Porque Él es Dios. Y la promesa de su compañía, de su presencia para sus discípulos, iba a ser para siempre, como la es con nosotros hoy también. ¿Ves? La presencia de Jesús está aquí con nosotros. Y no lo vemos, ¿ves? Pero la Biblia nos da la seguridad y la certeza de que Jesús está aquí. Y eso es algo que jamás debes de olvidarte. ¿Ves? Aunque Jesús no esté presente, no significa que Jesús no está actuando. O que está ausente. El hecho de que no esté visible no significa que Él está ausente. Ay, ¿dónde estaba Jesús cuando pasó esto? ¿Dónde está Jesús ahora que me está pasando esto otro? No lo veo por ninguna parte. El que no lo veas no significa que Él no está. Él conoce qué tanto presente está. Él conoce lo que está sintiendo. Y lo que estoy pensando. Lo que me está ocurriendo. ¿Ves? Y ese es nuestro eterno conflicto. Dudamos de su presencia en nuestra vida. Pero las palabras ahí de Mateo de yo voy a estar con ustedes es una verdad. Él efectivamente está con nosotros. No importa dónde estés, lo que estés pasando, Él está ahí contigo. Y cuando Tomás empieza a ver y empieza como que a reaccionar, me imagino lo que él empieza a sentir. Pero nunca te olvides de la realidad de Dios. Él nos conoce. Mira, me encanta el Salmo 139. Vamos al Salmo 139. De hecho, como que este salmo volvió a mi memoria gracias a mi hijo de 6 años que lo estaba aprendiéndose de memoria. Salmo 139, mira, veamos del verso 7 al 12. Y pueden leerlo todo después, pero fíjate, Salmo 139, 7 al 12, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Ves? Dios conoce todo, está en todas partes y está contigo. Y eso es lo que Tomás necesita aferrarse. ¿Ves? Jesús va a estar un par de días, 40 días. Después se va a ir.
Pero Él quiere afirmarles y asegurar en su corazón de que ellos tienen que estar convencidos y seguros de que Él va a estar con ellos hasta el fin del mundo. Porque la tarea que viene por delante no es nada fácil. Como la tarea que quizás viene por delante o está delante de nuestras narices en tu vida, quizás no es nada fácil. Seguir a Jesús no es tan fácil como a veces pensamos. Hay oposición, hay obstáculos. El seguir a Jesús no nos exenta del dolor, del sufrimiento. Pero tenemos que recordar esto, que Dios está con nosotros y está contigo. Ahora, me gusta como Jesús trata con Tomás. No le dice, a ver Tomás, ¿dónde estuviste hace una semana? O sea, ¿qué onda contigo, Tomás? ¿Te lo perdiste ya no hay chance para ti? No le dice, no le recrimina, no le reprocha absolutamente nada. ¿Qué onda, Tomás? ¿Por qué no viniste a la reunión del domingo pasado? A veces los pastores queremos decir eso, pero Jesús no dice eso. No le importa, ¿ves? No, solo Jesús sabe finalmente dónde estaba escondido Tomás. Pero no le recuerda eso. Realmente lo que él está... ¿Y sabes qué? Fueron 8 días extras de sufrimiento para Tomás, el no estar. De duda, de miedo. Si hubiese estado donde debía estar, pues se hubiese ahorrado 8 días. Pero finalmente, aún a pesar de eso, Jesús no se los reprocha. Sino el acercamiento de Jesús con Tomás es con gracia. Con gracia. Ni siquiera le reprocha su incredulidad. O sea, ¿qué onda, Tomás? ¿No creíste? O sea, no lo puedo creer menos de ti. No, tampoco. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Dice que tiene que creer, dejar de ser incrédulo. No es que Tomás aquí se transformó en el ateo número 1. No es que él no crea en Dios. Su incredulidad está hablando de la duda en su corazón en ese momento. ¿Por qué influido? ¿Por qué? Por un montón de factores, por la situación, por los sentimientos, por la gente, por todo lo que vivió ahí. Su corazón está luchando por creer. Pero Jesús le dice, no continúes así. De hecho, la idea en el original sería así. Tomás, no continúes siendo un incrédulo, sino al contrario, continúa siendo creyente. ¿Ves? Tomás era un creyente. No es que no lo era. Pero en este momento está dudando. Está pasando por un momento de incertidumbre. Y sabes que eso va a pasar a veces en tu vida, en mi vida, de caminar con Cristo. Van a haber momentos donde va a haber incertidumbre y vamos a estar caminando a veces por un momento de incertidumbre, de incredulidad. Pero ¿sabes qué? ¿Qué lo que Jesús nos recuerda lo mismo? No, continúa caminando como un creyente. No pongas tus ojos en las circunstancias. Cuando ponemos los ojos en las circunstancias, en las personas, el miedo se apodera de nosotros porque hemos quitado los ojos de Jesús. Y cuando quitamos los ojos de Jesús, cuando ya Jesús no está en el medio de nuestra vida, los temores crecen y la duda empieza a gobernar nuestro corazón. Entonces Jesús le dice, mira Tomás, no continúes siendo un incrédulo como estás en este momento. Continúa siendo un creyente como lo has sido todo este tiempo. Cree. ¿Y cómo respondió Tomás? A ver, sí, quiero ver tus heridas. No. Así que lo postró y lo adoró. Señor mío, Dios mío. Ningún discípulo hasta el momento ha hecho una declaración como Tomás. Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, dijo en Cesarea de Filipo. Tú eres el Hijo de Dios. Pero aquí Tomás dice, no, tú eres mi Señor, tú eres ahora mi Dios. ¿Te das cuenta? Tomás era un hombre que amaba, o sea, era muy quizás pasional, no sé, no sabemos. Pero no, tú no eres el Señor, tú no eres Dios, eres mi Señor, eres mi Dios. ¿Qué es lo que hizo el switch o el clic en su mente? Yo creo que todo lo que Jesús le dijo, que él lo conoció, que estaba pendiente de todo lo que Tomás estaba sintiendo, todo lo que Tomás estaba pensando, el saber que Jesús estaba ahí, que lo estaba viendo, que conocía su corazón, lo quebró a Tomás. Lo quebró. Dijo, no, o sea, ¿qué puedo hacer? O sea, tú me conoces, no te puedo engañar y lo adora a Jesús.
y lo reconoce como ya su Señor, su Salvador. ¿Ves? Esa es la fe verdadera. No es que creer que Jesús existió, no es que creer que hay un Dios, es que ese Dios y ese Jesús sea tu Dios y sea tu Señor. Esa es la fe que te va a salvar. Mucha gente dice, no, sí, Dios existe. Yo sé que hay un Dios, yo sé que Jesús existió, pero es tu Señor, es tu Dios, eso es lo que te va a salvar. Ese es el Evangelio. No le dice, a ver si sí quiero poner mis dedos ahí. No. Ahora, para terminar, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. ¿Ves? Tomás podría haber tenido la bienaventuranza que dice Jesús de haber creído sin ver. Se la perdió. Su fe fue una fe salvadora. Pero la bienaventuranza, ¿para quién es? Para los que no viendo han creído. Y ahí estamos nosotros. Jesús está hablando de nosotros. De personas como tú y yo. Que sin ver hemos creído. Se puede creer sin ver. ¿Ves? Dios nos ha hecho más que felices, o más que dichosos, o como quieras interpretar, más que alegres, por el simple hecho de haber creído en Él. Y Jesús está mirando hacia adelante, ¿ves? Está mirando a toda la gente que viene por delante. Jesús no se le va a aparecer a todos para que crean en Él. Jesús nos dejó su palabra. Nos dejó el testimonio de hombres como Tomás, como hombres como Pedro, para que creamos. De hecho, si tú sigues leyendo ahí en Juan, vamos a leerlo rápido, 30. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dice que este es el libro, el Evangelio de Juan y la Biblia completa. Fue escrita como los suficientemente sólidos argumentos para que tú y yo podamos creer en Él. ¿Y qué pasa si creemos? ¿Qué nos garantiza? Dice que vamos a tener vida. Juan más adelante, un hombre anciano, dice, si no tienes a Jesús no tienes la vida. Si lo tienes a Él, sí tienes la vida. Entonces la pregunta que yo te hago esta mañana es, ¿a quién tienes? ¿Tienes a Jesús en tu vida? ¿Realmente Jesús es alguien que ha resucitado en tu corazón? ¿O Jesús es una persona muerta para ti? Como que no existe. O antes tenías fe, tenías confianza y estás así como que dudando y ya no quieres creer. ¿Ves? Jesús tiene que volver a resucitar en tu corazón. Jesús quiere darte esperanza, quiere quitar ese miedo y quitar esa incertidumbre y la va a reemplazar cuando Él esté en el centro, en medio de tu vida. Entonces, eso es, la resurrección es esperanza para hombres como estos hombres llenos de miedo. Es esperanza para hombres llenos de dudas como Tomás. Es esperanza porque es gracia que transformó a hombres como estos en hombres valientes. No porque ellos se lo propusieron, sino porque Jesús los cambió y los transformó. Y si Él hizo esto con estos hombres, lo puede hacer contigo y conmigo.